Hola, buenas noches, ¿cómo están? Llegamos precisamente a esta segunda semana del mes de junio. Hoy es 7, el tiempo va, pero volando. Sandy, ¿cómo tú estás? Porque hoy el tema, creo que todos lo sabemos cuál es, la visita de Kamala Harris y aquellas consecuencias positivas, ¿no? Se supone que hubo para Guatemala. Por supuesto, Julio. Muy buenas noches. Un gusto poderles acompañar en este espacio y por supuesto daremos inicio con este tema. Uno de los acuerdos entonces a los que se logró y hoy tenemos un invitado especial. Tenemos un invitado de lujo, claro, Sandy. Le damos la bienvenida si prefieres. Por Adelante. supuesto, licenciado Julio Rivera Clavería. Muy buenas noches, licenciado. Bienvenido a su programa A la Medida. Muy buenas noches, A la Medida, y buenas noches, licenciado Talamonte y Sandy. Es un placer y un gusto estar con ustedes y con todos los televidentes de este programa. Comenzamos entonces, ¿te parece?, con nuestro primer tema. ¿Cuál fue uno de los primeros o de los acuerdos en los que se llegó en esta visita? Fuerza de tarea en contra de la corrupción. Vamos a verlo. De los temas discutidos en el marco de la reunión entre funcionarios estadounidenses y guatemaltecos durante la visita oficial de Kamala Harris al país fue el tema de la corrupción y las acciones que deben realizarse en el área. Razones por las cuales esta es una de nuestras prioridades más importantes, y sé que el pueblo de Guatemala lo conoce muy bien y también lo entiende muy bien el pueblo estadounidense. Si hemos de ser eficaces, si vamos a permanecer firmes con nuestras convicciones, debemos cortar de raíz la corrupción, se encuentre donde se encuentre. Esta es una de nuestras prioridades más importantes. Vamos a luchar por la democracia, especialmente en un mundo en el que constantemente las democracias se encuentran atacadas. Un componente esencial de nuestras prioridades debe ser la lucha contra la corrupción. Esto erosiona la confianza que la gente tiene en su gobierno y en sus dirigentes. Esto pone en peligro la capacidad de cualquier país de aprovechar al máximo sus recursos naturales para ayudar y apoyar a sus ciudadanos. Sobre el tema de cualquier corrupción y sobre el tema de Guatemala, esta ha sido una de nuestras prioridades más importantes en cuanto al enfoque aquí, después de que el presidente me pidió que yo asumiera este cargo, el de centrarme en esta región del mundo, y el trabajo que estamos haciendo para promover esta prioridad es el trabajo de, y repito, crear un grupo de tarea anticorrupción, traer un esfuerzo renovado en nombre del Departamento de Justicia, el Departamento de Tesoro, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, para trabajar en conjunto para identificar, para apoyar las investigaciones y al final apoyar las judicializaciones y las consecuencias para quienes se atreven a realizar actividades corruptas. El mandatario Alejandro Yamatei dijo que existe un compromiso contra la corrupción en toda su administración. Nosotros estamos en una franca lucha contra la corrupción, pero la corrupción entendiéndose como un acto que es multidimensional. La corrupción no solo es de los políticos, la corrupción también pasa por algunas personas que obtienen dinero del extranjero para venir a hacer cosas aquí y no se sabe ni siquiera quién se los mandó y para qué se está utilizando. La corrupción es también en aquellas personas que cuando los para un policía le ofrecen una mordida, como decimos aquí. Y contra todos esos hemos venido analizando cómo enfrentarlos desde antes de la asunción y hoy lo estamos implementando con una comisión presidencial que nos cuenta las costillas a nosotros, en donde hay rendición de cuentas, en donde por primera vez en la historia del país, en los portales del Ministerio de Finanzas están los portales de la transparencia y en donde se puede ver cualquier gasto, cualquier préstamo, cualquier cosa, hacia dónde va dirigido. Rompimos con los fideicomisos secretos, que durante años habían sido un secreto cómo se manejaban. Hoy la información es pública. Poder decir o poder responder a aquellas personas que hablen sin tener evidencia, pues la verdad que me pasaría hablando todo el día.
A ver, yo creo que tenemos que partir de una base, Sandy, Liceo Rivera Clavería, y no la podemos ocultar. La corrupción y la impunidad son dos de los grandes males que aquejan al Estado guatemalteco. Eso, si no nosotros lo aceptamos, jamás lo vamos a poder combatir y menos eliminar. Una cosa, además, es que aparte debería ser una situación propia nuestra de Guatemala el estar preocupados por el combate, eliminación e erradicación de esa alta corrupción que se ha dado. Por supuesto, una corrupción que finalmente también repercute en poder ejecutar distintos programas, distintos proyectos de apoyo a la ciudadanía que tanto lo necesita. Son recursos que al final se destinan en cuestiones muy de intereses personales, que es necesario también tener un control para entonces poder hacer más eficiente el uso de los recursos del Estado, pero también controlar esa parte que mencionaba el mandatario, ¿no? No solamente es corrupción de parte de quien recibe, sino de parte de quien da también y realiza pues otro tipo de situaciones irregulares. Y el que se corrompe. Por supuesto. Liceo Rivera Clavería, ¿cuáles son esas primeras impresiones que usted tiene conforme a esto que ha sido anunciado hoy, la creación de una fuerza de tarea específica en contra de la corrupción, que ya dentro de poco vamos a dar más detalles de cómo estará conformada? Pues yo creo que es importante señalar que efectivamente esa propuesta que están planteando los norteamericanos ya venía trabajándose desde hace algún tiempo y ha sido la mecánica por la cual algunas fiscalías en el Ministerio Público han tenido acceso a información privilegiada que les permite armar procesos. Lo que están haciendo es legalizándola a través de la creación de una fuerza de tarea que incorpora el trabajo del Departamento de Estado, Departamento del Tesoro, la Fiscalía General en Estados Unidos. Desde luego, esta fuerza de tarea va a operar en Estados Unidos y toda la información que ellos puedan ir consiguiendo va a ser trasladada al Ministerio Público, que yo creo debería ser trasladada por los canales oficiales para que ahí se vaya a las fiscalías que corresponda. Corrupción, FESI, lavado de dinero, crimen organizado, etcétera. Esa debería de ser la mecánica y eso es lo que yo creo que es lo más saludable para fortalecer el Ministerio Público como un órgano contralor, porque nos queda pendiente la Contraloría General de Cuentas de la Nación, que es otros 100 pesos. Licenciado, en este caso, por ejemplo, para ir comprendiendo muy bien términos y de qué se trata este tipo de proyectos, sabemos que en Guatemala hay varias instituciones públicas que pues persiguen el tema de la corrupción, ¿no? Que están pues vigilantes e investigando. Pero ¿qué diferencia va a marcar crear una fuerza de tarea específicamente para este fin? Pues yo creo que lo que los norteamericanos tienen es la tecnología, tienen la información de primera mano, ya que tienen muchísimos recursos en Guatemala que pueden ser utilizados para trasladar esa información cuando ya la tienen lo suficientemente consolidada como pruebas, formalizar las acusaciones y la judicialización de esas investigaciones cuando ya todo el paquete esté completo para que efectivamente los resultados en tribunales sean satisfactorios. Porque lo importante es que efectivamente todos esos procesos que se arman estén sustentados en pruebas suficientes para lograr acusación, para lograr sentencias condenatorias. De otro modo, va a haber mucha decepción de los guatemaltecos y eso es parte de lo que ya no se puede permitir porque al final afecta al sistema de justicia. ¿Fortalece esta creación de la fuerza de tarea? ¿Qué beneficios se pueden recibir entonces de este proyecto, licenciado Talamonti? Gracias, muchas gracias, licenciada Sandy. Vamos a ver, lo primero que quiero proponerle a ustedes, por favor, aquí en el estudio y a usted allá en casa, es que veamos los siguientes datos de nuestra producción, porque tenemos que entender en qué se va a basar esta fuerza de tarea. Y es que, escuchen, por favor, dentro de las varias funciones del equipo de trabajo en contra de la corrupción, se destacan 3 componentes principales. El primero de ellos, juzgar casos de corrupción y a la vez poder confiscar bienes y activos que se hayan obtenido por parte de funcionarios públicos ilegalmente en Guatemala, El Salvador y en Honduras. Incrementar el apoyo y las capacidades de formación para el Ministerio Público y tener una capacidad de respuesta rápida para preparar los casos en contra de los funcionarios corruptos. Y aquí, antes de continuar esta
este conversatorio y este análisis tenemos que tener bien claro una situación. Es decir, Guatemala tiene que privilegiar el hecho de que sus instituciones, en este caso el Ministerio Público, la parte investigativa de la Policía Nacional Civil y también instituciones como las que hemos hablado anteriormente, Sandy, como el INASIF, por ejemplo, puedan tener todo aquel apoyo necesario para que la investigación científica, para que la investigación criminal sea realmente algo fuerte, contundente en contra de este flagelo. En lo que yo sí no tanto, de alguna manera, creo que debe reforzarse es en comisiones, como en este caso la denominada Comisión Presidencial en contra de la corrupción. Esto debe trascender. ¿Por qué? Porque no se puede ser juez y parte, es decir, toda institución, toda situación, toda fuerza de tarea, como en este caso, debe estar por aparte de cualquiera de los tres poderes del Estado, si de manera real queremos un combate a la corrupción. La propuesta entonces sería eliminar esta comisión para poder direccionar los esfuerzos y los recursos a la lucha en contra de la corrupción, pero desde no en lo interno del Ejecutivo, por ejemplo. ¿Esa es tu propuesta? Eso sería, Sandy. ¿Por qué? Porque si no te conviertes en juez y parte. Así es. Ahora, Liceo Rivera Clavería, anteriormente aquí en Guatemala ya se habían hecho algunos experimentos, llamémosle de esta manera. Actualmente está la Comisión Presidencial contra la Corrupción, pero ya existía una fuerza de tarea concreta. ¿Qué pasó con ella? ¿Cuáles fueron logros, fracasos que tuvo? ¿Se desintegró? ¿O de alguna manera está por ahí dispersa, perdida y no hemos escuchado de la misma? No, yo creo que está ahí, está en el Ministerio Público y efectivamente son precisamente los norteamericanos quienes de alguna manera apoyan y ayudan para que las fiscalías, especialmente la de FESI, la de corrupción administrativa, la de tráfico de migrantes, lavado de dinero, crimen organizado, tengan la información suficiente para poder iniciar las acusaciones y plantear los procesos respectivos. Yo creo que usted tiene razón en algo que es fundamental. Díganos, yo creo que aquí lo que hay que fortalecer son los órganos de control. Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas de la Nación. Y olvidarnos de estar armando comisiones en el Ejecutivo que al final no conducen absolutamente a nada. Porque esa función de fiscalización de los recursos del Estado compete con exclusividad a la Contraloría General de Cuentas. Y cada ministerio tiene sus propias auditorías internas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es forzar a que el trabajo se coordine y que los resultados sean estrictamente apegados a la ley y a lo que dictan las normas en materia económica y en materia financiera. Que solo recordemos un detalle, ¿no? Y ya con esto luego vamos a ir a otros datos probablemente. El hecho de que en su momento también uno de los gobiernos que acá en Guatemala fue de alguna manera más tildado de corrupto, el gobierno patriota a través de la vicepresidenta Valdetti, bueno, pues había creado una comisión como esta, pero vaya usted a saber cuáles fueron los resultados. ¿Qué piensas tú, Sandy? ¿Qué dices? Sin duda alguna se deben reorientar esos esfuerzos y no duplicar funciones, porque al final creo que pues Guatemala no necesita eso, sino simplificar, poder fortalecer, y eso va a lograrse mucho no orientando recursos para distintas entidades que buscan el mismo fin, sino unir esos esfuerzos, ¿no? Para poder hacer un trabajo más eficiente y más eficaz. Vamos con otros datos, Julio, para seguir ampliando este análisis. Claro, Sandy, con mucho gusto, usted los tiene ahí en pantalla. Acompáñeme, por favor. La corrupción y la impunidad, ya lo dijimos, son dos de los males, yo diría, endémicos que aquejan al Estado guatemalteco desde hace décadas. Se pierde muchísimo dinero, obviamente de nosotros los guatemaltecos, en el pago de las coimas y de los trámites llenos de burocracia, pero sobre todo bañados y salpicados de corrupción. La lucha contra la corrupción y la impunidad puede ser apoyada por Estados Unidos, pero al final de cuentas termina siendo un compromiso de nosotros los guatemaltecos. Por ende, aquí recalco la necesidad de mejorar las capacidades operativas del Ministerio Público y las capacidades logísticas también de la PNC y del INASIF. Y es que nosotros tenemos que entender algo, ¿verdad? Aquí en Guatemala, en un proceso de gobierno de 4 años, tampoco es que se pueda cambiar mucho, pero sí se pueden sentar bases. En este caso, no sé si afortunado, lamentablemente, pero esto, a ver, licenciado Rivera Clavería, con el apoyo de Estados Unidos, ellos están ofreciendo esa capacidad y apoyo técnico para la ayuda del combate a la corrupción. Sin embargo, quienes mejor sabemos nuestras propias necesidades y de qué manera y en dónde y cómo es que se manifiesta la corrupción, somos nosotros. Entonces, ¿qué tan funcional va a poder ser esto? Yo creo que sí, apoyan y ayudan mucho porque tienen una ventaja sobre nosotros. A ver. Es la tecnología.
Ellos tienen todo una plataforma tecnológica que les permite revisar y controlar y supervisar temas que nosotros no podemos hacerlos fácilmente. Por ejemplo, las trazas del dinero o las rutas que sigue el dinero que se ha conseguido de manera ilegal. Tienen los mecanismos para poder investigar en la parte internacional cómo se mueven esos recursos y trasladar toda esa información y bloquear que efectivamente ese dinero pueda movilizarse a otros lugares. Por lo tanto, tienen la tecnología y tienen el poder para hacerlo, que es lo que el Ministerio Público no tiene. Y yo creo que en ese sentido, usted ya lo planteó bien, creo que hay que fortalecer el Ministerio Público, fortalecer la Policía Nacional Civil en la parte de investigación criminal y el INASIF. Creo que esto es bien importante, pero sin dejar por de lado la Contraloría General de Cuentas de la Nación, excelente, que tiene que fiscalizar los recursos del Estado. Totalmente. Sería y llamaría mucho la atención que también estas instituciones hubiesen sido parte del diálogo, ¿no? Para poder crear compromisos y poder crear también una línea de acción. Este es uno de los primeros resultados, de los primeros compromisos, la creación de esta fuerza de tarea contra la corrupción. Y bueno, hay otros temas que también se plantearon que son muy importantes, pero lo tomaremos en un momento. En un momento, entonces, corrupción, mal de males. Regresamos.